Cuando Beatriz escuchó a su propia madre decir en voz alta, dentro de un tribunal lleno, que ella no tenía dinero para contratar a un abogado, algo dentro de ella no se rompió. Se endureció. Porque aquella mujer de cabellos blancos y sonrisa calculista estaba a punto de descubrir que la hija mayor, a la que pasó décadas ignorando, había pasado los últimos 2 años preparándose exactamente para ese momento. Lo que sucedió a continuación dejó al abogado de la familia sin palabras e hizo que un juez experimentado hiciera una pausa de largos segundos antes de hablar. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Beatriz Solís tenía 57 años cuando entró sola a aquel juzgado en la Ciudad de México, con una bolsa de piel café llena de carpetas numeradas y la calma de quien ya no tiene nada que perder, o mejor dicho, de quien finalmente se dio cuenta de que nunca necesitó permiso para ganar. Ella no era el tipo de mujer que la gente nota cuando entra a una habitación. Nunca lo fue. Cabello castaño, con hilos de plata que dejó de teñirse después de los 50, ropa discreta, voz baja. A lo largo de toda su vida, esa invisibilidad había sido tratada como una falla de carácter. Su madre, doña Elena, siempre prefirió a la hija mediana, Mónica, más sociable, más ruidosa, más parecida a ella, y al hijo menor, Ricardo, el consentido de la casa, aquel que nunca tuvo que pedir nada 2 veces. Beatriz fue la que se quedó. Cuando su padre murió hace 11 años y su madre se quedó sola en la casona de Coyoacán, fue Beatriz quien se mudó de regreso. No porque alguien se lo hubiera pedido formalmente, fue porque era obvio que sería ella. Ella era la responsable, la organizada, la que no tenía esposo ni hijos que sirvieran de excusa. Y así se fue, cargando sus cajas y renunciando al departamento en la colonia Roma que le había tomado 8 años pagar, para instalarse en el cuarto del fondo de la casa donde había crecido. Durante 10 años cuidó de Elena. La llevó a citas en el Seguro Social y con especialistas. Administró medicinas, lidió con el papeleo, cocinó, limpió y organizó. Cuando la salud de su madre empeoró, fue Beatriz quien se quedó despierta durante la madrugada. Cuando había que firmar documentos, el nombre de Beatriz aparecía como responsable. Pero cuando Elena empezaba a hablar de la herencia, del testamento o del futuro, el nombre de Beatriz desaparecía con la misma naturalidad con la que había surgido. Y ella lo dejó pasar. Por mucho tiempo simplemente lo dejó pasar, no por debilidad. Eso debe quedar claro. Beatriz era inteligente de esa forma que poca gente reconoce a primera vista. Esa inteligencia que se acumula en silencio, que observa antes de hablar, que entiende las reglas del juego antes de decidir si quiere jugar. Había cursado 2 años de Derecho a principios de los 90, antes de tener que dejarlo por razones económicas. Después de eso, trabajó durante décadas en contabilidad, contratos y gestión de pequeñas empresas. Conocía los números de la misma forma que un músico conoce las notas, con una intimidad física, casi instintiva. Pero conocer el camino no significa necesariamente que vayas a recorrerlo. Por muchos años, Beatriz creyó que si se quedaba lo suficientemente callada, si era lo suficientemente útil, si se sacrificaba lo suficiente, alguien algún día se lo reconocería. No necesitaba un discurso. Bastaba un gesto, una frase. Algo que dijera, vi lo que hiciste aquí, sé que fuiste tú. Ese momento nunca llegó. La primera señal real de que algo andaba muy mal llegó 3 meses después de que su madre fuera diagnosticada con insuficiencia cardíaca moderada, un martes cualquiera en que Beatriz revisaba las cuentas de la casa. Había una transferencia que no tenía sentido, después otra, luego un título de propiedad con un nombre que no esperaba ver, Mónica. Beatriz se quedó mirando esa página por un tiempo que después no pudo calcular. Entonces cerró la carpeta, guardó todo de nuevo en el cajón y se fue a preparar un té de manzanilla. No porque fuera a ignorarlo, sino porque necesitaba pensar antes de actuar.
Había aprendido de la forma más dura posible que reaccionar con prisas era el error que cometía la gente cuando aún creía que la razón por sí sola era suficiente. Esa noche no durmió. Se quedó acostada mirando el techo del cuarto del fondo, ese techo que conocía de memoria desde los 12 años, y sintió algo que necesitó tiempo para nombrar. No era coraje, aunque el coraje estaba ahí, quieto y sólido como una piedra en el fondo de un río. Era algo anterior al enojo. Era la sensación de ver con claridad algo que, en el fondo, sabía desde hacía mucho tiempo, pero que había elegido no ver, porque ver significaría tener que actuar, y actuar significaría conflicto. Y el conflicto significaba el fin de una paz, que, pensándolo bien, nunca había sido paz. Era solo ausencia de confrontación, dos cosas muy diferentes. A la mañana siguiente, Beatriz despertó temprano, antes de que la casa despertara, y se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno en blanco y una pluma. Empezó a escribir fechas, montos, nombres de documentos, referencias a archivos que había guardado a lo largo de los años, no por desconfianza, sino por hábito profesional. Ella siempre guardaba todo, estaba en su naturaleza. Le tomó casi 2 horas darse cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo. No era un descuido, no era confusión administrativa, era un patrón, sistemático, progresivo y muy, muy cuidadoso. Y había empezado mucho antes del diagnóstico de su madre. Había empezado casi 2 años antes, cuando Beatriz aún creía que la familia, a pesar de todo, tenía un código mínimo de decencia. Cerró el cuaderno. Miró por la ventana hacia el jardín que ella misma había plantado y cuidado durante 10 años. El sol de la mañana pegaba en las bugambilias que Elena decía que no le gustaban, pero que Beatriz había plantado de todos modos porque sabía que eran resistentes. Entonces tomó su celular y buscó un número al que no llamaba desde hacía más de 15 años. El nombre en la pantalla era Doctora Fernanda Trejo. Habían sido compañeras en la Facultad de Derecho, en aquellos 2 breves años antes de que Beatriz tuviera que abandonar la carrera. Fernanda siguió adelante, se especializó en Derecho Familiar y Sucesiones y construyó una reputación sólida en Toluca. No eran íntimas, pero eran honestas la una con la otra, que es una forma de cercanía que resiste al tiempo de manera distinta a la amistad común. El teléfono sonó 3 veces. Fernanda contestó con voz de estar ocupada, pero se detuvo cuando escuchó el nombre de Beatriz. Se encontraron una semana después, un sábado por la tarde, en un café discreto en el centro de Coyoacán. Beatriz llevó el cuaderno y 3 carpetas con documentos. Fernanda llegó sin bolsa, solo con una pequeña libreta de notas y la atención de quien aprendió a escuchar antes de concluir. Beatriz no exageró, no dramatizó. Presentó los hechos en el orden en que los había organizado, con fechas, referencias y los huecos que aún no lograba llenar. Fernanda escuchó sin interrumpir. Hizo anotaciones breves, y cuando Beatriz terminó, se quedó en silencio un momento antes de decir algo que cambió el rumbo de las semanas siguientes. «Esto no es cuestión de interpretación», dijo Fernanda. «Esto es documentable». Beatriz no sonrió, pero sintió que algo se acomodaba dentro de ella, como una vértebra que vuelve a su lugar después de mucho tiempo fuera de posición. Fernanda fue directa. Había irregularidades claras en las transferencias de inmuebles. La propiedad donde funcionaba el consultorio dental de la familia, que el padre de Beatriz había construido en 1989 y que ella administraba desde hacía más de una década, había sido registrada a nombre de Mónica, sin que Beatriz fuera notificada, consultada o compensada. Un departamento en la colonia industrial, que constaba en el patrimonio conjunto de la familia, se había vendido 6 meses antes sin que Beatriz hubiera firmado o siquiera sido informada. «¿Cómo es posible?», preguntó Beatriz, aunque ya sabía la respuesta. «Poder notarial», dijo Fernanda con la economía de palabras de quien ha visto esto muchas veces. «Alguien tiene un poder amplio firmado por tu madre». Beatriz cerró los ojos por un segundo. Después
Los abrió. Ricardo. Fernanda no confirmó ni negó. Dijo solo que era necesario verificar y que para eso Beatriz necesitaría acceso a documentos que tal vez no le entregarían voluntariamente. Al volver a casa esa tarde, Beatriz se fue en microbús. No por necesidad, sino porque necesitaba tiempo. Miró por la ventana las calles de la ciudad que conocía desde niña. Los mismos edificios, las mismas esquinas, los mismos rostros apresurados de una metrópoli que no se detiene. Y pensó en su madre. Elena no era una mujer mala. Esa era la parte más difícil de aceptar. Era una mujer que había criado a sus hijos con un mapa del mundo muy específico. Un mapa en el que los roles de cada uno estaban determinados más por la personalidad y el género que por cualquier sentido real de justicia. Mónica era lista y encantadora. Ricardo era el hombre de la casa. Beatriz era la responsable. Responsable. Esa palabra había funcionado durante toda la vida de Beatriz, como una caja donde se coloca todo lo que quieres mantener cerca sin tener que dar las gracias. En los días que siguieron al encuentro con Fernanda, Beatriz comenzó un trabajo silencioso y meticuloso. Ya había pasado décadas siendo invisible, sabía cómo moverse en espacios sin ser notada. Empezó a fotografiar documentos, a sacar copias de contratos que pasaban por su escritorio, a registrar conversaciones, no de forma clandestina, sino en notas detalladas escritas inmediatamente después de cada interacción significativa. Había aprendido con los años de trabajo que la memoria es frágil y el papel es terco. Cierta tarde, Mónica apareció en la casa sin avisar, como solía hacerlo. Se quedó un tiempo con su madre. Tomó café, habló fuerte y se rió de cosas que Beatriz no alcanzaba a distinguir desde el pasillo. Antes de irse, pasó por la cocina donde Beatriz preparaba la cena y le dijo, con esa ligereza que a veces era descuido y otras crueldad: «Deberías pensar en buscarte un trabajo de verdad, Betty. No puedes quedarte aquí cuidando a mi mamá para siempre». Beatriz movió la olla y no respondió. Mónica se fue. Y Beatriz se quedó allí, con el vapor de la sopa subiendo frente a ella, pensando que su hermana se equivocaba en casi todo, excepto en una cosa: no podía quedarse allí para siempre. Pero no por los motivos que Mónica pensaba. 3 semanas después, algo inesperado sucedió. Una mujer llamada Lulú, que había trabajado por años en la notaría, donde varios documentos de la familia se habían registrado, llamó a Beatriz una mañana de miércoles. Lulú llevaba 2 años jubilada. Su voz tenía esa cautela específica de quien está a punto de decir algo que sabe que tendrá un costo. Pidió que se vieran en persona. Beatriz dijo que sí antes de que la otra terminara la frase. Lulú eligió un lugar neutro, una panadería en la orilla del barrio donde Beatriz había crecido, lejos del centro y de los lugares donde encontraría rostros conocidos. Era una mujer de unos 60 y tantos años, de cabello corto y manos que parecían acostumbradas al trabajo preciso. Llegó antes que Beatriz y ya tenía un café en la mesa cuando la otra entró. No había juicio en el rostro de Lulú. Había algo más cansado que eso, algo parecido a la expresión de alguien que ha cargado un peso por demasiado tiempo y finalmente decide soltarlo. Trabajó en esa notaría por 23 años, dijo. Conocía a todas las familias antiguas de la zona, todos los patrimonios, todas las historias que los documentos contaban entre líneas. Y había cosas que había registrado en los meses anteriores que no la dejaban dormir tranquila. No fue nada explosivo lo que dijo. No fue una revelación dramática. Fue peor. Fue una confirmación detallada, con fechas y números de escritura, de lo que Beatriz ya sospechaba. El poder firmado por Elena se había presentado en diversas ocasiones en los últimos 18 meses. Los registros se habían hecho de forma técnicamente correcta, pero a una velocidad inusual, como si alguien quisiera concluir todo antes de que alguien se diera cuenta o cuestionara. Beatriz escuchó todo, tomó notas, preguntó con precisión cuando no entendía, y cuando Lulú terminó dijo solo: «Gracias por llamar». Lulú la miró con atención. «¿Vas a hacer algo con esto?» Beatriz guardó el cuaderno en su bolsa.
Sí, dijo simplemente. La otra asintió como si esa respuesta fuera suficiente. Pagó su propio café y se fue sin mirar atrás. Al final de esa tarde, Beatriz llamó a Fernanda y le transmitió lo que había aprendido. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Luego Fernanda dijo: «Ahora tienes lo suficiente para presentar una demanda formal». La palabra formal pesó en el aire de manera distinta a lo que Beatriz esperaba. No sintió miedo. Fue la conciencia de que, una vez dados los siguientes pasos, no habría forma de dar marcha atrás. La familia quedaría expuesta. Su madre se vería involucrada. Todo lo que se había mantenido entre las paredes de la casona de Coyoacán se diría en voz alta en un juzgado. Se quedó despierta hasta tarde esa noche, no estudiando ni organizando papeles, sino sentada en el patio con una taza de té que se enfrió sin que la probara. El jardín estaba oscuro. Las bugambilias eran siluetas. Y Beatriz pensó en la versión de sí misma que había llegado de la Roma 10 años antes con cajas, esperanza y una paciencia que había confundido con virtud. Había esperado ser reconocida. Había esperado que el tiempo y el trabajo hablaran por ella. Había esperado que, al final, la familia fuera familia. No había nada más que esperar. A la mañana siguiente, llamó a Fernanda y le dijo: «Vamos a presentar la demanda». El proceso se inició un jueves. Beatriz no le contó a nadie de la familia. Continuó con su rutina de siempre. Despertó temprano, preparó el desayuno de su madre, le dio sus medicinas, respondió mensajes y fue al súper. Nada en su comportamiento externo cambió. Por dentro, era como si un mecanismo que había estado atorado por años finalmente hubiera encontrado el engranaje correcto y empezara a girar con suavidad. 2 semanas después, llegó la notificación para Mónica y Ricardo. Fue en ese momento cuando todo cambió de temperatura dentro de la casa. Mónica llamó primero, con esa voz que mezclaba indignación e incredulidad propia de quien nunca ha sido desafiado con consecuencias reales. Ricardo no llamó. Mandó un mensaje de texto con 4 palabras que Beatriz leyó una vez y borró. Elena fue la última en enterarse. Ricardo se lo contó, evidentemente, de la forma que más le convenía. Cuando su madre llamó a Beatriz para hablar, estaba sentada en el sillón de la sala, con esa mirada que Beatriz conocía desde niña, la mirada que precedía a la acusación, que preparaba el terreno para la culpa. «Estás destruyendo a esta familia», dijo Elena. Beatriz se sentó en la silla de enfrente. Miró a su madre y dijo, con una calma que sorprendió a ambas: «No fui yo quien empezó la destrucción». Nunca le había dicho algo así a su madre. En 57 años, nunca. Y la frase se quedó en el aire entre ellas como algo que, una vez dicho, reconfiguraba el espacio alrededor. Las semanas que precedieron a la audiencia fueron las más extrañas de la vida de Beatriz. Había una quietud a su alrededor que no era paz, pero se le parecía. La casa se puso tensa pero previsible. Mónica dejó de aparecer. Ricardo le mandaba mensajes a su madre que Beatriz no veía, pero cuyos efectos percibía en el comportamiento de Elena. Silencios más largos, miradas que se desviaban antes de encontrarse con las suyas. Beatriz seguía cuidando a su madre. Eso no cambió. No porque estuviera obligada, ya no, sino porque había una diferencia entre lo que Elena había hecho y lo que Elena era. Y esa diferencia, aunque doliera, aún importaba. Por la noche, después de que su madre se dormía, Beatriz estudiaba. Había retomado el hábito meses antes, cuando se dio cuenta de que el proceso necesitaría a alguien capaz de entender cada detalle técnico y presentarlo con claridad. Fernanda era excelente, pero Beatriz necesitaba ser más que una cliente pasiva. Necesitaba entender cada documento, cada argumento, cada posible objeción de la contraparte. La familia había contratado a un abogado conocido en la ciudad, el Lic. Claudio Meirelles, un hombre de unos 60 años con reputación de ganar casos complicados por agotamiento. Un método que consistía en multiplicar escritos, interponer recursos en exceso y hacer el proceso tan caro y tardado que la parte más débil simplemente se rendía.
Era una estrategia eficaz para la mayoría de la gente. Beatriz no era la mayoría de la gente, y ahora tenía a Fernanda a su lado. Había noches en las que la duda llegaba de todos modos. No sobre los hechos, que eran sólidos, sino sobre el costo. Porque la verdad es que los pleitos legales, incluso cuando tienes la razón, exigen un precio que va más allá de lo económico. Exigen tiempo, energía y la disposición de sentarse frente a personas que un día fueron familia y tratarlas como contrincantes en un documento oficial. En una de esas noches, Beatriz encontró en el fondo de un cajón una foto vieja. Ella debía tener unos 12 años, Mónica 8, Ricardo 5. Estaban en el patio de la casa en verano, con esas expresiones que tienen los niños cuando aún no saben que el tiempo cambiará las cosas. Beatriz estaba de pie detrás de los dos pequeños, con las manos en los hombros de cada uno. Se quedó mirando esa foto un rato. Luego la guardó. No la tiró, pero tampoco la dejó en el cajón de arriba. Una semana antes de la audiencia, Ricardo apareció. Llegó de sorpresa un sábado por la tarde, con esa postura de quien ensaya lo que va a decir antes de llegar. Beatriz abrió la puerta y lo dejó pasar sin decir nada. Se sentaron en la cocina. Él habló de la familia, de la armonía, de no dejar que los abogados y los juzgados destruyeran algo que tomó décadas construir. Beatriz escuchó todo. Después dijo: «Lo que se construyó aquí, Ricardo, no lo construimos todos de la misma forma, y no se va a deshacer por el mismo motivo». Él se quedó en silencio. Había algo en su rostro que ella nunca había visto. No era culpa, exactamente. Era el reconocimiento incómodo de que la versión de la historia que se había contado a sí mismo todos estos años tenía huecos que prefería no examinar de cerca. Se fue sin haber dicho lo que vino a decir. Beatriz se quedó en la cocina un rato después de que él salió. No sintió alivio inmediato. Sintió el peso exacto de la situación, ni más ni menos de lo que era. Y se dio cuenta de que estaba aprendiendo a convivir con ese peso sin necesitar que desapareciera para poder continuar. 3 días antes de la audiencia, Fernanda y ella se reunieron por 4 horas para revisar cada detalle. La estrategia estaba clara. Los documentos organizados, los testimonios de Lulú y de otra ex empleada de la notaría estaban formalizados. La línea del tiempo estaba construida de forma que cualquier persona, con o sin conocimientos jurídicos, pudiera seguirla. Fernanda le dijo antes de despedirse: «¿Estás lista?». Beatriz lo pensó un segundo. Luego respondió: «He estado lista desde hace más tiempo del que imaginaba». La víspera de la audiencia, durmió. No perfectamente, pero durmió. Y cuando despertó a las 5:30 de la mañana, con el patio aún oscuro, sintió algo que tardó un momento en reconocer. Era claridad, así de simple, sin peso extra, sin ansiedad de último minuto. Solo la sensación de que las cosas estaban exactamente donde debían estar, y ella también. Tomó café sola en la cocina, revisó las carpetas una última vez, no porque lo necesitara, sino por ritual, y cuando salió de casa esa mañana con su bolsa de piel café al hombro, cerró la puerta con cuidado de no hacer ruido para no despertar a su madre. Incluso ese día, aún pensó en no molestar. Pero así fue. Discreta, organizada, decidida. Ella fue. El juzgado funcionaba en un edificio público de fachada gris, de esos que parecen construidos sin considerar a la persona que algún día tendría que entrar ahí con el corazón acelerado. Beatriz conocía ese edificio. Había pasado frente a él cientos de veces, sin imaginar que un día entraría por esas puertas con su propio nombre en un expediente. La sala de audiencias tenía esa luz fría de los lugares donde se toman decisiones. Bancas de madera, mesas largas al frente, el escudo nacional en una pared que había perdido su color original. Olía a papel viejo y aire acondicionado antiguo. Mónica y Ricardo ya estaban ahí, sentados junto al LIC. Meireles, quien lucía esa competencia construida por décadas. Traje oscuro, portafolio de piel,
postura de quien ha cruzado muchas salas así y ha salido victorioso. Mónica vestía de azul marino y tenía esa expresión de estar preparada para la indignación. Ricardo miraba a la mesa. Elena estaba sentada aparte, al fondo, con una acompañante. Su madre había insistido en ir, y Fernanda aceptó que era mejor dejarla que crear un drama antes de empezar. Cuando Beatriz entró, sus ojos se cruzaron con los de su madre por un segundo. Elena no sonrió, pero tampoco desvió la mirada de inmediato, y eso, viniendo de ella, ya era una forma de honestidad. Beatriz se sentó junto a Fernanda, abrió su bolsa con movimientos calmados y empezó a organizar las carpetas sobre la mesa. Sin prisas, sin teatro. El tipo de organización de quien ha hecho eso muchas veces en su cabeza antes de hacerlo en la realidad. Fue entonces cuando Elena habló. No necesitó hablar fuerte. La sala aún estaba en orden, voces bajas, el secretario al fondo revisando algo, pero moduló la voz de esa manera específica que las madres aprenden cuando quieren ser escuchadas sin parecer que gritan, grave, controlada, con esa dicción de quien ha pasado la vida sabiendo que sus palabras pesan. Tú no tienes dinero para un abogado. No era verdad. Fernanda estaba ahí al lado de Beatriz, pero la intención nunca fue factual. Era la misma lógica de siempre: reducir, recordar, posicionar, decirle a todos en la sala, sin decirlo directamente, que Beatriz seguía siendo esa hija que dependía de otros para existir, que no tenía recursos propios, que estaba ahí por impulso y no por preparación. Algunas cabezas se voltearon. El lic. Meirels cerró los ojos por un segundo. La reacción de un profesional que sabe que los clientes que hablan a destiempo son el mayor riesgo en un caso. Beatriz no respondió. Miró a su madre por un segundo, con una expresión que no era enojo ni tristeza. Era el reconocimiento de alguien que había escuchado esa misma frase dicha de 1000 formas toda la vida y finalmente había dejado de permitir que echara raíces. El juez García Luna entró unos minutos después. Un hombre de unos 60 años, de cabello cano y lentes de armazón delgado, con un rostro que no revelaba nada antes de tiempo. Todos se levantaron y luego se sentaron. El secretario leyó el caso. El lic. Meirels fue el primero en hablar. Era bueno. Usaba el lenguaje con la eficiencia de quien sabe que el tono importa tanto como el contenido. Describió las transferencias como decisiones patrimoniales legítimas, tomadas bajo las facultades de la matriarca, de acuerdo con su voluntad expresada y documentada. Describió el papel de Beatriz en la familia como el de una hija que había recibido apoyo económico a lo largo de los años en forma de techo y comida, y que ahora, erróneamente, interpretaba ese apoyo como un crédito que cobrar. Techo y comida. Como si los 10 años de cuidados de Beatriz fueran una deuda que ella había contraído al vivir en la casa que ella misma mantenía en pie. Fernanda anotó todo sin inmutarse. Beatriz también. Hay una paciencia específica que se desarrolla cuando aprendes que la reacción inmediata casi siempre ayuda más al adversario que a ti mismo. Cuando fue el turno de Fernanda, lo hizo con la brevedad de quien sabe que la claridad es más poderosa que el volumen. Presentó la línea del tiempo, los documentos, el testimonio escrito de Lulú, y luego dijo con la precisión de un cirujano que las transferencias se habían realizado sin el conocimiento ni el consentimiento de Beatriz, sin compensación, sin notificación, y en contradicción directa con lo acordado verbalmente y por escrito en al menos 2 ocasiones anteriores. El juez García Luna examinó los documentos sin prisa. Hizo preguntas específicas, pidió aclaraciones, y luego se dirigió a la mesa donde estaban Mónica y Ricardo. «Quiero entender», dijo con esa voz de quien no pregunta sino verifica. En ningún momento la señora Beatriz fue consultada sobre las transferencias del inmueble en la calle de Francisco Sosa. El lic. Meirels empezó a hablar. El juez levantó la mano levemente y esperó. Ricardo respondió. Y en la forma en que lo hizo, con una velocidad ligeramente menor a lo normal, eligiendo palabras que no dijeran más de lo necesario,
Quedó evidente, para quien sabe escuchar, que no había una respuesta buena para esa pregunta. Se decretó un receso después de casi 2 horas de sesión. 15 minutos que fueron para cada persona en esa sala una forma distinta de respirar. Beatriz se quedó donde estaba. No fue por agua ni salió al pasillo. Se quedó sentada, con las manos cruzadas sobre la mesa mirando a la nada. Fernanda se inclinó y le dijo algo en voz baja, una observación técnica sobre la siguiente etapa. Beatriz asintió. Desde su lugar podía ver a Elena. Su madre hablaba con su acompañante, una prima lejana que insistió en ir por razones que Beatriz nunca entendió. El rostro de Elena estaba serio, con esa rigidez que usaba cuando intentaba no demostrar que algo le había pegado. Beatriz la observó un momento sin juicio. Había algo ahí que le había tomado décadas aprender a separar. La madre que Elena era y las decisiones que había tomado. Ambas cosas coexistían. Ninguna cancelaba a la otra. Y el proceso que ocurría allí no era contra la primera, era sobre las segundas. Mónica, por el contrario, no se quedó quieta. Durante el receso, cruzó la sala hacia Beatriz con esa energía de quien cree que la ofensa es la mejor defensa. Se paró junto a la mesa, sin sentarse, un lenguaje corporal de quien quiere poder irse rápido después de hablar. «Estás haciendo esto por dinero», dijo. «No es por justicia. Siempre has querido lo que es nuestro». Beatriz la miró con atención. Luego dijo, «Lo que era nuestro, Mónica, ese es exactamente el punto». Su hermana se quedó un segundo sin respuesta. Luego dio media vuelta y se fue antes de que el silencio se volviera demasiado pesado para ella. Fernanda observó el intercambio sin interferir. Cuando Mónica se alejó, se inclinó de nuevo y dijo solo, «Buena respuesta». Cuando se reanudó la sesión, el lic. Meireles había cambiado de estrategia. Se notaba. La seguridad de antes dio paso a una cautela que era en sí misma una admisión de que el terreno se había movido. Se enfocó en detalles técnicos, tratando de encontrar fallas en el procedimiento, cuestionando la validez de algunos documentos por razones que el juez examinaba con esa expresión neutra que no anima ni desanima. Entonces llegó el momento. Fernanda pidió la palabra y presentó el último juego de documentos. Eran los registros internos de movimientos financieros comparados con la línea del tiempo de los poderes notariales. Había una discrepancia específica, una transferencia realizada en una fecha en la que, según otros registros que Lulú ayudó a reconstruir, la firma de Elena presentaba características inconsistentes con otros documentos del mismo periodo. No fue una acusación directa, fue una inconsistencia documentada que necesitaba explicación. El lic. Meireles se levantó, protestó. El juez escuchó la protesta y luego le pidió al abogado que se sentara. Entonces miró a Ricardo. «¿Fue usted el responsable directo de presentar estos documentos ante la notaría?», preguntó. Ricardo miró a su abogado. El abogado no lo miró a él. Hubo un silencio que duró exactamente lo necesario para decir sin palabras todo lo que hacía falta. Beatriz no sintió triunfo. Sintió esa sensación que ocurre cuando algo que sabías que era verdad finalmente es visto por otros también. No es alegría, es alivio. Algo muy distinto. El juez García Luna hizo más anotaciones. Suspendió el proceso por 10 días para un análisis pericial de los documentos cuestionados. Dictaminó que en ese lapso no se podrían realizar nuevas transferencias de activos. Y dijo, con esa voz de quien registra para el futuro, que las contribuciones operacionales y de gestión de la demandante habían sido sustancialmente documentadas y serían consideradas en el análisis de su participación en el patrimonio familiar. Sustancialmente documentadas. Beatriz respiró hondo. Al terminar la sesión, la gente empezó a moverse. Papeles, sillas, voces volviendo a su tono normal. El lic. Meireles salió primero, con paso de quien va a hacer llamadas importantes. Mónica salió después sin mirar a Beatriz. Ricardo tardó un poco más, y cuando pasó frente a la mesa donde Beatriz aún guardaba sus carpetas,
Se detuvo un segundo. No dijo nada, pero se detuvo. Beatriz lo miró. Tampoco dijo nada. Pero fue el tipo de silencio en el que dos personas reconocen al mismo tiempo que algo cambió para siempre, y no hay forma de fingir lo contrario. Él se fue, y Beatriz terminó de guardar sus papeles con la misma calma con la que había llegado. En los días siguientes a la audiencia, la vida no estalló en revelaciones dramáticas. Fue casi lo opuesto, como después de una tormenta larga, cuando el aire se queda demasiado quieto y necesitas tiempo para creer que ya pasó. Beatriz volvió a su rutina. Cuidó a su madre, tomó café, revisó documentos que Fernanda le pidió. Plantó 2 plantas nuevas en el patio, un gesto que ella misma no supo explicar bien, pero que tenía que ver con seguir adelante, con la idea de que las cosas crecen aunque nadie las mire. El peritaje tomó poco más de 3 semanas. El resultado confirmó las irregularidades. La firma en cuestión había sido puesta en una fecha posterior a la indicada. Era una falsificación técnicamente sencilla, de las que funcionan cuando nadie pone atención, pero que no resiste un examen especializado. La noticia llegó por Fernanda en una llamada corta. Beatriz escuchó, dio las gracias y colgó. Se quedó sentada en la cocina un tiempo que no midió. No porque estuviera procesando la sorpresa, no estaba sorprendida, sino porque algunas verdades, incluso las esperadas, merecen un momento de silencio antes de ser incorporadas. La decisión judicial final llegó semanas después. Era técnica, llena de lenguaje legal, pero lo esencial era claro: las transferencias irregulares se revertirían. La participación de Beatriz en el patrimonio familiar sería formalmente reconocida, y el proceso penal por la falsificación de documentos seguiría su curso ante las autoridades, lo que significaba que Ricardo enfrentaría consecuencias legales. Beatriz no pidió cárcel para su hermano. Fernanda le explicó que esa parte seguía su propia vía, independientemente de la voluntad de las partes, pero cuando lo supo, sintió algo complicado que no era satisfacción. Era más parecido a la tristeza por todo lo que pudo ser diferente, y no fue. Mónica llamó 2 días después de la sentencia. La charla fue breve. Había en la voz de su hermana una frialdad que Beatriz reconoció como la última etapa antes de la aceptación. Ese punto donde aún resistes, pero ya sabes que no tienes a dónde ir. Mónica dijo que creía que el juicio había sido innecesario. Beatriz dijo que entendía que ella pensara eso. Fue suficiente. Elena fue lo más difícil. No porque fuera agresiva, sino porque no lo fue. Su madre, en los días siguientes, estuvo más callada de lo habitual. Dejó de hacer comentarios sobre el juicio, dejó de defender a Ricardo en voz alta, dejó de usar esa voz que usó en el tribunal. Ese silencio pesaba más que cualquier argumento. Una tarde de domingo, Beatriz estaba en el patio con un café cuando Elena abrió la puerta y se sentó a su lado. Se quedaron en silencio mirando el jardín. Las bugambilias estaban floreciendo. No sabía que iba a llegar tan lejos, dijo Elena finalmente. Beatriz no preguntó a qué se refería. Lo sabía. Yo tampoco quería que llegara a esto, respondió. Más silencio, del que no pide ser llenado. Tú siempre fuiste la más fuerte, dijo su madre entonces, con una voz distinta. No la calculada de antes, algo más viejo, más cansado, más cerca de la verdad. Beatriz miró el jardín. Pensó en decirle que no era fuerza, que era resistencia, que a veces se confunden de lejos, pero son distintas por dentro. Pero no dijo nada. A veces lo que ya se dijo es suficiente. A veces lo que la otra persona alcanza a decir es todo lo que tiene. Tomaron café juntas hasta que se metió el sol. En los meses siguientes, Beatriz empezó a reconstruir. No a la familia, que seguiría su propio camino irregular de sanación, sino a sí misma. Volvió a estudiar Derecho de forma sistemática. Fernanda le propuso trabajar juntas en casos de sucesiones para adultos mayores, personas que, como Beatriz, habían sido excluidas en silencio de patrimonios que ayudaron a construir. Era un trabajo que tenía sentido. No solo intelectualmente, sino de esa forma en que las cosas encajan, cuando finalmente encuentras el lugar donde tu historia personal
se vuelve útil para otros. Había una cliente que Fernanda le presentó, una mujer de 63 años, que pasó décadas administrando el rancho familiar, mientras sus hermanos se repartían las tierras sin preguntarle. Cuando Beatriz se sentó con ella por primera vez, reconoció en su postura algo que ella misma cargó por años: esa tensión de quien aprendió a ocupar el mínimo espacio posible para no incomodar. «Usted tiene derecho de estar aquí», dijo Beatriz. La mujer levantó la vista. «Y tiene los documentos suficientes para probar lo que construyó», continuó Beatriz. «Vamos a empezar desde el principio. No hubo nada dramático en ese momento, pero hubo algo real. Lo que sucede cuando alguien que aprendió por las malas que su voz importa, decide usarla para ayudar a otra a encontrar la suya. Y si algo le enseñaron los últimos años a Beatriz, es que el silencio nunca fue su naturaleza. Era solo el idioma que aprendió a hablar en casa, porque parecía el único seguro. Ya no lo necesitaba. Había otros idiomas, más honestos, más suyos, y era con ellos con los que pensaba continuar. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.